Okay, good morning and welcome again to Buenos HIV. días y bienvenidos a HIV 2020 en línea. We're going to instruct everyone here to please choose the audio channel. Los invitamos a elegir el canal de audio Top of your Zoom window under del idioma de su Speak preferencia, English and seleccionando el select botón language. Select Interpretación interpretation y and elija choose el idioma, language. Mute original audio to only hear the silenciando interpreter. el audio original para solamente escuchar al intérprete. HIV 2020 online operates on a zero tolerance Las sesiones de HIV 2020 online ofrecen un espacio seguro y neutral para compartir or any such undesirable behavior. conocimientos y Sessions manejan will esa be tolerancia cero, participants will be immediately por lo removed from que the no se session permitirá ningún by tipo de acoso o comportamiento de intimidación o abuso de lenguaje y serán This is an retirados de la aggressive response sesión. to the drug war, fighting back. La sesión del día de hoy es la respuesta de la comunidad contra la guerra ante las drogas, contraatacando en Vancouver, Canadá, Columbus, Ohio, para la reducción de daños. One last reminder, this is Y a eso session es that lo que is vamos a being platicar el día recorded de hoy. Esta live sesión on estará Facebook grabada y se and will transmitirá en be Facebook, así como en las redes uploaded to sociales, YouTube and y available estará there. disponible So, posteriormente. while we want to create a safe and Queremos crear confidential un environment, ambiente seguro y de confidencialidad, así que the tomen live data. nota de eso. Esta sesión será grabada y posteriormente estará disponible en las redes sociales. Okay, the voice Muy bien. you've been listening to is Travis Lupick. Mi nombre es I Travis Lupik. who's Soy been periodista the opiate epidemic que ha estado reduction cubriendo in la California epidemia for y el tema de almost 6 years. reducción del daño I'm ya also por más de the 6 años. author of a book Y called también soy How a autor Group of Drug Users de Transformed cómo Their los Lives Through Addiction. usuarios de droga Found transforman on Amazon and la most most situación de places in la Canada. guerra contra las drogas en Canadá. I'm going to take you through a story Ahora déjenme contarles una in historia que se Vancouver, lleva a cabo en el in centro de a specific Vancouver, community en el on distrito, en un distrito overlooking al East este. Hastings Street, where it bisects with Carroll Street. The downtown east side En is, esta zona to put it bluntly, a stereotypical ghetto. es un Probably grupo a lot of estereotípico donde hay mucha addiction, pobreza, hay mucha violence, adicción, hay mucha enfermedad Vancouver, mental. a city where the wider metro En area has a Vancouver, population of about 2 million, una has población de 2 millones these aproximadamente y donde se dan estos square blocks problemas en around unas East en Hastings, zonas pequeñas, the streets you see on your en screen tan now. solo unos metros cuadrados. It's also a community with a lot of heart. The downtown Y east es una side comunidad que is tiene where muchos I sufrimiento, once tiene lived out muchos the night. I saw a daños. woman across the street from En me una ocasión vi a una mujer que and estaba another woman cruzando la calle, went over to her to estaba let you know, llorando come up and give her a hug. y otra persona se acercó a darle un It's a rough abrazo. neighborhood, but it's the kind of Es neighborhood un where vecindario, digamos que algo rudo, algo safe to talk to pesado, anyone. pero puedes recibir esa cordialidad y ese So trato like I de said, un I went extraño. to a few Como streets les along dije, en this unas par de Vancouver cuadras, line of este es un streets. mapa que se muestra. I'm so sorry to interrupt. Travis, perdón por interrumpir, pero no We do estamos not viendo speak tu Spanish. presentación, no se está compartiendo, por lo que no vemos Sorry. nada, no se ve nada en pantalla. Has this fixed our problem? Parece que ya se solucionó el problema. Okay. Así es, sí. Very quickly here Muy is bien, bueno, Main rápidamente, Street, esto as I es la pointed out. Thanks, calle Rachel. principal que les estaba yo comentando al And inicio. here is a warm community along Aquí East Hastings tenemos Street. una And comunidad here is the downtown east side, y esto es el lado the square oeste block. del centro que se And maneja each of those blocks en este represent cuadrante, like injection sites, things donde like tenemos headquarters for the Vancouver area network of drug users, which we'll hear more el about. área principal donde se maneja And el centro this is a de small reducción de area. daño. Y este es un When I área first got into it, relativamente typically when I'm looking pequeña. for advice, one of the questions I get is, where can I rent a car? And I say, you don't need to. You can walk around the En una downtown ocasión east alguien side. me preguntó dónde podía rentar un automóvil y yo le dije que no era necesario, pues el espacio realmente de este vecindario era This is relativamente pequeño que se lo podía taken recorrer off a pie. Google Esta es una Maps. imagen que nos I usually muestra take this picture en myself, but Google I Maps. did it off Google
Yo pude haber tomado esta fotografía directamente, pero lo hice a través de Google Maps. Y esta es un mercado callejero, una actividad diaria, y podemos ver el nivel de pobreza. Y también cuando las calles están llenas de gente a las 3 de la mañana, es una gran oportunidad para que situaciones violentas ocurran. Posteriormente, al final de esta presentación, tendremos un espacio para preguntas y respuestas y también podrán incluir sus preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. Pero a partir de 40 minutos en adelante tendremos la presentación y posteriormente pasaremos a las preguntas. Nuevamente les muestro aquí una imagen de este mercado callejero. En los años recientes, Vancouver está teniendo este enfoque de reducción de daños con respecto al uso de drogas y con la posesión personal de drogas. Así que es común. En 1991, ya hace 30 años, me encontré con una enfermera joven. Acaba de terminar su certificación como enfermera en Canadá. Había aceptado un trabajo en el Hospital General, uno de los hospitales principales en Vancouver, trabajando en el área de emergencias y de salud mental. Y no le gustaba la manera en la que los pacientes eran tratados, no le gustaba la forma en la que era obligada a tratar a los pacientes por el sistema que se manejaba, donde el problema se podía resolver simplemente al inyectar a la persona y regresar a casa. Entonces todo el tiempo ella regresaba a casa de trabajo, regresaba llorando. Y aceptando este trabajo en el hospital, finalmente decide renunciar. Y se empieza a preguntar, empieza a acercar, llega a este hotel que se llamaba el Hotel Arcoíris. Y en este hotel tenía una vacante. Ella aplicó para este empleo y en la entrevista de trabajo le dijeron que la habían contratado para dar los servicios de salud mental en el hotel. Y entonces nadie más había hecho una solicitud, por lo cual, bueno, ella fue aceptada. Este hotel estaba en la esquina de este vecindario que les mostré, en el mapa que les mostré, y estaba vacío, simplemente era una... son estos hoteles de ocupación sencilla. Es este término que se utiliza también en Nueva York, que es CRO. Y simplemente es una habitación con un baño. Y en 1991, el Hotel Arcoíris estaba ampliamente vacío. Y fue en ese momento cuando ella empezó a tener este trabajo y empezó a llamar a la gente de la calle. Para darles una idea de la población que se movió a este hotel, les voy a compartir una anécdota. Liz entró ahí y finalmente ese año pudo dar cobijo a 70 personas. Y anteriormente, en los 12 meses anteriores, solo habían sido 11 personas. Estas personas eran víctimas de violencia en su casa, que habían sido deshabitados o que habían sido desalojados. Ella sentía que esto no era lo correcto y entonces empezó a generar estos procesos en donde identificaba a la gente y ofrecía estos a manera de cobijo les ofrecían estos espacios donde también se daba ayuda o asistencia de salud mental, en donde les decían, este es tu hogar, aquí vives, no te vamos a desalojar por ningún motivo. Porque a veces algo terrible
puede ocurrir y si tal vez generas un incendio o si te conviertes en, o si agredes a alguien, sí vamos a tener que llamar a la policía, pero al final de cuentas, este es un espacio para ti, este es tu hogar y eso fue una idea bastante revolucionaria en 1991 en Vancouver. Posteriormente, este joven llamado Mark Townsend estaba a las afueras del Hotel Portland, regresando de Londres, de donde él es originario. Mark llegó a Canadá a visitar y se quedó ahí para visitar a Liz y posteriormente Mark empezó a trabajar en el hotel. Así que bueno, eran ellos dos con con esas 70 habitaciones habitadas de una manera un poco caótica, dando esa asistencia y ese apoyo. Before too long, they renamed the Rainbow Hotel the Portland Hotel, and that's what you can see on your right there. Antes de el Hotel Arcoiris, posteriormente fue llamado el Hotel Portland y ahora es el Hotel Pensilvania. Así que bueno, empezaron a ocurrir situaciones bastante interesantes cuando Liz y Mark empezaron a invitar a la gente cuando empezaron a alojar a las personas en estos espacios. Porque si tienes un problema, si tenían algunos problemas mentales, si utilizaban droga o si tenían una sobredosis, no era esa estrategia que se maneja hoy en Norteamérica como el modelo de albergues, sino que era simplemente ser amables y ofrecerles un hogar que no tenían anteriormente, y lo que realmente era estar interesados en ver las consecuencias, porque cuando están involucrados en drogas y tienen estos problemas de salud mental, se involucran en situaciones violentas y agresivas que puede tener ciertas reacciones en esas consecuencias. Y entonces a eso es a lo que se le llama primero ofrecerles un hospedaje. Así que eso fue lo que se empezó a realizar. El Hotel Portland estaba creciendo y estaba ofreciendo esta propuesta de primero ofrecer un albergue. Y posteriormente, por otro lado de la ciudad, una joven en Livingston, simplemente ella acababa de salirse de un matrimonio problemático y consiguió un espacio donde vivir con su pequeña familia. Y en Livingston, ella fue educada de una manera muy estricta, con padres cristianos, en donde no podía beber, no podía decir groserías, ni nada de eso. Pero aquí lo interesante es que uno de los recuerdos que ella tiene de su madre, siendo tan joven, tal vez a sus 5, 6 o 7 años de edad, recuerda a estas niñas que tal vez eran un poco mayores que ella, que preguntaban por su madre. Y entonces ella se preguntaba, ¿por qué preguntan? ¿Por qué preguntan por mi mamá? Posteriormente se enteró que su madre estaba dirigiendo una clínica de abortos, una clínica ilegal. Entonces, bueno, Ana fue educada bajo esa educación estricta y donde se enteró que, bueno, se dio cuenta que si las reglas están ahí, tú puedes romperlas. Si las situaciones salen mal, tú las puedes cambiar, tú puedes generar ese cambio. Entonces, lo que ella vio fue que las cosas iban en una dirección completamente diferente. Estamos hablando a principios de los 90, donde también se da ese incremento de VIH y de hepatitis C, donde también se estaba dando una expansión de diferentes infecciones de transmisión sexual. Y posteriormente se unió con este señor relativamente guapo, pero ante la tragedia, él era de Ohio, tuvo una niñez bastante dramática.
suicidó cuando él tenía 5 o 6 años. Y así que él estuvo viajando con su madre por los diferentes lugares de Ohio, de los diferentes estados. Su madre bebía mucho, se juntó con un señor y abusó de su madre, abusó de él también. Y posteriormente él ya se estaba automedicando heroína y bebiendo alcohol. Something to do with the Vietnam War is the legend, but ended up in Canada. También, bueno, terminó por azares del destino, terminó en Canadá y en Livingston, y posteriormente se unieron. Estas son las estadísticas de las muertes de sobredosis de droga ilícitas. Principalmente de heroína son las que van en aumento. Y este es el problema que se vive en Livingston y que se tiene que abarcar. Este fue ese activismo de la vieja escuela, donde simplemente tomaban unas toallas y papel y empezaban a pegar información en los postes, a compartir información en las cafeterías, donde simplemente se mencionaba acerca de qué problemas quieres hablar, sobredosis, VIH, nos vemos en el parque. En el lado este del centro hay un parque y ahí no estaba rodeado de ningún tipo de edificios, porque en estas fechas, en esta época, no se podían hacer los centros comunitarios, no se podían tener reuniones cerradas, no había un lugar, no tenían un espacio donde reunirse, un espacio cerrado. Así que para esa primera reunión, en 1997, se reunieron unas cuantas personas en el parque, empezaron a hablar acerca de VIH, acerca del acceso a clínicas, al acceso a jeringas limpias, y empezaron a trabajar de alguna manera. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos generar como una especie de asesoría? Esta imagen nos muestra la primera reunión que tuvieron, de hecho, ya en un espacio cerrado, en un centro comunitario. Y ahí en la lista, en la parte de atrás, verán una lista de nombres. Es una lista de los nombres de amigos de estas personas que ya habían fallecido por una sobredosis. Y posteriormente este grupo ya adquirió un nombre. Al final de 1997 ya es el grupo de reducción de daño en Vancouver. En una sección, en una parte del centro, donde ya la sociedad está ofreciendo, ya sabe de este movimiento, de donde se ofrece primero un alojamiento. Y por el otro lado también está este otro grupo donde se da este apoyo. Primarily because many of Vandu's members were living inside the Portland hotels. La mayoría de estos integrantes de estos dos grupos empezaron a trabajar juntos porque la mayoría de ellos ya vivía en ese hotel, compartían espacios y la idea era compartir información, identificar que algo malo estaba ocurriendo y que nadie se estaba haciendo consciente de ello o que nadie le estaba dando importancia. Un par de años después, un activista, Dean Wilson, estaba viviendo y vendía drogas, pero él se decía que él podía, yo puedo ser un león, y se cuestionó, yo puedo cambiar este vecindario o puedo seguirme dedicando a tráfico de drogas. Así que esto fue lo que empezó a suceder.
No importa, somos ciudadanos. Yo simplemente estoy caminando aquí. Vamos a limpiar este tiradero. Sí, mi nombre es Steve Wilson. Vamos a presentarnos, vamos a hacer esta sesión y simplemente vamos a presentarnos. Thank you. Good. Okay, raise that. Gracias, muy bien, muy bien. Come on, guys. 90-day moratorium. That's right. Sorry? Yeah, we have a I'm the mayor. Presentation from Councilman Carson was that from Van Duzen asked to speak to council. I wanted to ask council if I'd like to ask council what their wishes are on this item, whether we would delay our process and allow them Se está retrasando en el proceso. move out so we can see. We can't see. We No can't. podemos ver si se pueden separar un poco del podio. No es momento de la inacción, es momento de la acción. Tienen que hacer algo al respecto. Tenemos que hacer algo y es momento de generar esta moratoria, porque ha habido mucha inacción. Pareciera que nos están sentenciando porque todos los días alguien está falleciendo, alguien está muriendo y como representantes de nuestra sociedad, ustedes tienen que hacer algo, deben de ofrecernos una solución. ¿Por qué estamos muriendo? Si uno de ustedes estuviera muriendo cada día y llegara un momento en que se quedaran sin nadie, tomarían acción, por lo cual la moratoria tiene que tomar efecto. The moratorium that Dean Wilson spoke of was where the mayor, Esa Philip Owen, moratoria de la cual él hablaba era que si el alcalde, donde él estaba diciendo que ya no iba a haber más servicios, así que marcharon al City Hall, al ayuntamiento, diciéndoles que nos estaban matando uno a uno todos los días. Y eso fue una prueba difícil para el alcalde en ese entonces, porque este grupo de la comunidad, este grupo de base comunitaria, personas que no tenían un hogar, y en 1990 simplemente eran considerados drogadictos, no estaban incluidos en la agenda política. Y habían salido a la calle y estaban trabajando temas de VIH, hepatitis y sobredosis. Y en ese entonces no era aceptable. Y ahora la gente empieza a hablar sobre qué es un sitio de inyecciones, qué es un sitio de inyección supervisada y qué significa eso. This is a very famous photograph. Está llevando a cabo esa campaña de educación. Esta es una fotografía muy famosa que se llevó a cabo en una protesta en el año 2000, donde se colocaron 1000 cruces para todos los 1000 residentes que habían fallecido por VIH y sobredosis en ese momento, en esa época. Y ahora está ejerciendo esa presión. Estamos ya, esa sociedad que se generó en 1991 está ahí en esta habitación. La enfermera está ahí con 2 personas más. Y en esta habitación pareciera este centro de inyección. No es que simplemente puedas ir y construir un centro de inyección. Entonces lo tienes que disfrazar como un salón de belleza, eso no es ilegal.
they took the keys to the place to the mayor. Así que le llevaron las llaves al alcalde y uno de los empleados del hotel le dijo al alcalde al oído, hemos construido este centro de inyección y te doy las llaves. Si tú no lo abres, nosotros vamos a hacerlo de manera ilegal y de todas maneras saldrás en las noticias a todo lo largo y ancho de Norteamérica. Así que hubo muchísima presión política para abrir este centro de inyección en Vancouver. Se realizaron muchísimas causas activistas, muchas marchas en las calles y no fue después de mucho tiempo que se tomó esta fotografía del salón de belleza y se tomó esta otra en la parte de dentro. Se abrió en el 2003, fue el primer centro de supervisión de inyecciones, donde tú entras por un lado, obtienes los suplementos de la recepcionista, vas a tu cabina, te inyectas tu droga y procedes a lo que se llama la sala de relajamiento y después continúas con tu día. And this was accomplished by Y esto activists. se logró gracias al activismo, que hoy en día en Vancouver tiene estos centros de inyección y estos programas de mitigación del daño, todas estas acciones progresivas. Pero bueno, a finales de los 90, Vancouver no quería que existieran estos sitios de inyección y este fue el resultado de ese activismo. Y una vez que, aun cuando este sitio abrió, bueno, la batalla no terminó ahí, pues se tenía que continuar con estas campañas educativas. Inside abrió sus puertas en el 2003 y para el 2006 Inside estaba en el tribunal en la provincia de British Columbia, el segundo en la Tribunal Superior de Canadá hasta 2011. 6 de la mañana en 2011. Esta foto nos muestra eso. El 30 de septiembre de 2011, la Suprema Corte de Canadá anunció su decisión en el caso entre el gobierno de Canadá. La mayoría de nosotros nos sentimos, todo dependía de esta decisión. A las 6 de la mañana todos estábamos ahí reunidos. La Suprema Corte de Canadá va a ser un momento histórico a partir de ahora. Ha sido una gran batalla. Coordinador de campaña Inside estaba caminando ahí y bueno, yo me di cuenta porque alguien se acercó desde atrás y yo creo que era de las noticias de CBS y los medios de comunicación informó a uno de nuestros compañeros que se acercó a abrazarme y me dijo, simplemente me sentí muy, muy bien. Simplemente él se levantó y se acercó a la mitad de la sala con sus brazos hacia arriba. Se sintió liberado y se sintió alegre de escuchar el resultado. Eso generó simplemente una ola de entusiasmo y en todo mi cuerpo. Fue un momento maravilloso. Fue ese gran momento. Fue sorprendente. Ganaron. Si no, muchísimas personas hubieran fallecido. Estar abierto por muchos años. No importa qué es lo que digan ahora. Simplemente esto es algo que queríamos hace mucho tiempo atrás. Estoy muy emocionada por el resultado. Inside salva vidas. Muchas gracias a todos los que han apoyado a Inside desde el día 1. Su fe y motivación significa mucho para todos nosotros. Inside had to fight to survive. Bueno, but Inside tuvo que sobrevivir ante todo esto, pero a partir de ahí sucedieron cosas muy maravillosas. Los mismos activistas que habían
protestado en contra, perdón, los mismos abogados y las mismas personas que habían protestado en contra de la apertura de Insight ahora estaban apoyando. Se pasaron al bando y hablaban acerca de el proyecto de las agujas. Ahora ya estaban incluidos también. Se dieron cuenta que algunas de las personas que vivían en las calles y que se inyectaban, ahora utilizaban las drogas dentro de Insight, y lo cual es bastante interesante observar, porque los oponentes a Insight se convirtieron entonces ahora en los grandes defensores de Insight. Y bueno, así de controversial como fue cuando se abrió en 2003, hoy en día Insight es un orgullo de Vancouver, donde puedes comprar también camisetas de Insight. Este sitio de inyección se ha vuelto un gran orgullo de Vancouver. Obvio, no fue fácil. La campaña de educación empezó a principios de los 90 con este activismo de base comunitaria a través de esta batalla que se tuvo en el tribunal desde el 2003 al 2011. De hecho, ha sido una batalla de 20 años, no ha sido fácil. E Insight funcionó. Funcionó combinado con otras medidas de reducción de daños, de proyectos de alcance, de reducción de daños y muchos otros más, que llegaron a su pico en 1998, empezaron a bajar y empezaron a bajar cuando Insight se abrió en 2003. Y después todo ese progreso, todo ese avance que se hizo, que se tuvo en Vancouver con respecto al proyecto de jeringas y agujas limpias, todo ese avance se desvaneció rápidamente. Estas son fotografías que he tomado a lo largo de un periodo de 5 años. Esta es una sobredosis que se dio en una entrevista que estaba yo realizando acerca de la sobredosis. A través de este reportaje conocí a muchas personas. Y aquí tenemos la misma gráfica que ya vimos 2 veces. Esta será la tercera vez que la muestro, pero es la misma gráfica, donde son los 10 años que se muestran y esa crisis que fue intensa en 1990 y que generamos esa revolución ante la respuesta que se creó, donde tuvimos que abrir esta novedad que era el sitio de inyección. Y se ve casi nula debido a la crisis que vivimos hoy en día. Se convirtió en una situación bastante tenebrosa en el verano de en el invierno de 2016. Realmente en ese momento, en esta zona al este del centro, era una situación bastante violenta, bastante difícil. Pues la sobredosis estaba en aumento. Las ambulancias simplemente iban en búsqueda. Las personas empezaban a enseñarles. Y dentro de los hoteles empezaban a dar estas sesiones de capacitación para enseñarles a cómo responder ante una sobredosis. Las personas en el hotel empezaron a colocar estos carteles con el nombre de Narcan, ¿no? Permitiendo que la gente identificara estos espacios en caso de una sobredosis que pudieran asistir para recibir asistencia. Y finalmente, bueno, también activistas como Sara, que estaba trabajando en Livingston en 2016. Si recuerdan la historia que les conté.
Cuando el hijo de Janet falleció, ese fue un punto estratégico. Todos fuimos a ese homenaje. Realmente fue conmovedor, pues uno de nuestros trabajadores había perdido a su hijo. Fue una situación bastante dolorosa, pero también eso nos hizo que nos acercáramos más, pero también empezábamos a escuchar estas historias de manera más frecuente. Sabíamos que nadie podía detenernos porque sabíamos que estábamos haciendo lo correcto, ¿no? En donde decían, necesito un Narcan, y aquí lo teníamos. ¿Alguien puede llamar al 911, por favor? Tenemos una situación de sobredosis en la calle East Hastings, atrás de este espacio. Una cosa de la que nos dimos cuenta es que el servicio que estábamos proporcionando es extremadamente necesario y que nosotros también ofrecemos trabajo a personas entre pares, y lo que estamos tratando de hacer es que el gobierno lo tome de una manera más seria y de una manera más integral, porque la gente no tiene por qué fallecer de esta manera en las calles. Simplemente es una situación muy urgente y pareciera que el gobierno no le da esa etiqueta de súper urgente. No hemos visto a ningún oficial del gobierno caminar y caminar y ver estas crisis, o no tienen nada que decir. Yo diría que si los políticos vienen y caminan y hacen un rondín sobre estas calles y se dan cuenta de la situación, si son testigos, no van a poder entonces hacer de lado esta situación. So in 2016, Así que en el 2016, Sarah Blade, del lado izquierdo de esta sociedad del hotel y cofundadora, se reunieron y decidieron una vez más lidiar con esta situación de la sobredosis. Así que pusieron un templete en la parte de atrás, en este camellón, y se anunciaban de esta manera: si tienes una sobredosis, puedes venir aquí para ayudarte. Y así como ella había aprendido de su madre, si existen las reglas, están para romperlas. Después de 20 años de establecer este centro de inyección sana, digamos que este es el segundo sitio de inyección segura que se montó en los camellones. Digamos que esta es una segunda generación de voluntarios en donde se quedaban y permanecían ahí en la noche, en ese invierno helado, para ayudar a las personas que estaban viviendo una sobredosis o en apoyo a alguien que había fallecido por una sobredosis. Y es así como se veían. Esta fue la segunda generación de los sitios de inyección segura, atrás de los callejones donde se tenían las agujas, el Narcan, y realmente no era tan difícil tenerlo. Y era ilegal. Esta es otra del templete, muy rudimentario, pero muy funcional. Ese es en el 2016. Y ninguna persona ha fallecido en ninguno de estos sitios ambulantes. Así que es muy interesante ver cómo estos programas de reducción de daño empezaron en 2016, 2017. Por un lado vemos el lugar, el centro de inyección, y del lado izquierdo está un grupo de médicos que tienen una mesa donde está a un lado del callejón, donde tienen wifi y están ahí. Y simplemente estaban ahí diciendo, bueno, muy bien, del otro lado te puedes inyectar droga, y por el otro lado decían, pero si vienes acá, te registramos y te podemos dar una receta de metadona. Y estos son los datos que observamos
que se desglosaron mensualmente en lugar de anualmente. Y podemos ver aquí que en el invierno de 2016 tenemos un gran pico, justo antes de 2017, donde ya estaba el fentanil, pero algo muy feo ocurrió durante ese invierno de 2016. No sabíamos exactamente qué era al principio y meses después descubrimos que no era fentanil, sino que era parfentanil, que era algo más peligroso. Y hoy en día en Vancouver la heroína se reemplaza con fentanil y ahora fue que vimos ese pico del fentanil cuando llegó a la ciudad. Quisiera regresar un poco porque aquí quiero enfatizar de qué tan tenebroso fue esto. Cuando esto surgió, cuando se dio este pico de sobredosis, donde se tenía de 20 a 40 al mes en el año y después 60 al siguiente año, en las mismos meses, se estaba triplicando las estadísticas de sobredosis en tres años. Y solamente en 90 días fue que vimos que aumentó de 6 a 100, de 60 a 160, y eso cambió drásticamente en tan solo 90 días. Y es así como la situación permanece hoy en día. Sarah, Chris y yo empezamos en esto, y yo me involucré en todo esto donde estaba en estos lugares en donde no podía dormir, escuchaba las sirenas todo el tiempo, y meses pasaban y parece que nada ocurría. Y Chris y Sarah empezaron a tomar acción, empezaron a tomar al toro por los cuernos y empezamos a decir, bueno, vamos a darles un placebo o tenemos que construir algo, tenemos que hacer algo. Simplemente estábamos teniendo esta lluvia de ideas y pensamos, tiene que ocurrir ya. Yo no les creí, pero cuando me di cuenta ya tenían armado estos espacios móviles y donde se daba poco a poco, en promedio, estas inyecciones, pero posteriormente se tuvieron estas sobredosis un día o cada tercer día y había turnos entonces de 12 horas, 7 días a la semana y de repente fue que vimos ese gran impacto. Insight entonces ya tenía 28 y pensábamos que no podría empeorar, pero sí ocurrió, se triplicó. Pero esa es una gran diferencia. Y la idea de que el sistema público de salud canadiense, bueno, ellos tal vez piensan que el próximo año pudiéramos iniciar con estos sitios, pero mientras tanto hay muchas personas que están falleciendo por esto. Realmente esto es terrible, por lo cual tenemos que levantar un espacio, empezar, y ¿por qué es que no podemos? Porque es que no se puede manejar. Pero es que estaba segura de que es ilegal. Pero ¿cómo va a ser ilegal salvar las vidas de las personas? Y es ahí estamos respondiendo ante la sobredosis, ante esta crisis de la sobredosis en 1990. Y coincidentemente durante esas fechas fue cuando yo también realicé mi investigación como periodista y fue que escuché acerca de esta crisis. Y realmente era terrible trabajar en esas fechas, en esa época, viviendo esa crisis, ver cómo Insight estaba abierto y ver que esta enfermera, había logrado algo y que tenía que volver a hacerlo. Y creo que, bueno, esto es realmente doloroso. Pero sin embargo, sí se logró cierto avance, pues se tiene esa segunda generación de sitios ambulantes que el gobierno no cerró. Finalmente esto demuestra el trabajo del activismo y tal vez algunas personas pudieran reconocer este ataúd del lado izquierdo, que fue el mismo que se utilizó 10 años antes en el tribunal. Los mismos problemas y nuevamente la gente, los ciudadanos, tomando control de la situación. Esta es una foto fascinante de Sarah y su centro ilegal de inyección, y del lado izquierdo es el ministro de Salud. Ese es el ministro regional de Salud
viendo cómo la gente se estaba inyectando en un sitio ilegal de drogas y está diciendo, bueno, sí, vamos a hacer más de esto. Y poco a poco fue que llamaron la atención del gobierno. Y posteriormente esos sitios ambulantes se convirtieron en sitios permanentes. Aquí está Sue, quien estaba en un centro móvil, respondiendo y dando apoyo a un usuario de droga. Pero es así de simple como pueden ver el sitio. Este es uno de los pasillos en el Hotel Portland, en donde simplemente se colocaron estas mesas en el pasillo, un par de agujas y simplemente respondiendo ante la situación de sobredosis. Y ahora es así como los sitios se ven de manera más permanente. Estos son los centros de Canadá y de Vancouver. Son estos centros en donde podemos pues traer droga y fumar. Es una emergencia temporal, lo que el gobierno está respondiendo. Y el siguiente paso que Vancouver está dando con la mitigación del daño es la prescripción de la heroína, de heroína farmacéutica. En lugar de que vayan a comprarlo con un traficante de drogas, simplemente van directamente a la farmacia de cómo funciona la prescripción de la heroína. El video no tiene audio, solo son imágenes. So, rather than a dealer in an alley, it's a nurse in a clinic. Así que, bueno, aquí nos muestra esta imagen donde hay una enfermera y todo empezó con una enfermera en el área de Livingston y para los usuarios de droga en Vancouver. Todo esto inició con el activismo. El día de hoy, en Vancouver, esta crisis continúa. Esta es una foto que tomé en la esquina de una calle donde hay 5 ambulancias. De hecho, había 7 en una sola calle dando asistencia, donde 7 ambulancias estaban respondiendo a 5 sobredosis, todas al mismo tiempo. Y esta situación ha empeorado. Conforme la crisis del fentanil ha subido en Canadá, ha habido cierta respuesta. Vemos este documento donde que se llama Sitios de Prevención de Sobredosis y cuenta la historia de cómo se crearon estos sitios en el 2006. Y esto fue lo que hicieron. Aquí esto es una imagen de Toronto en el 2017. A través de estos esfuerzos es que se tienen estos sitios móviles. Simplemente, esto es en Ottawa. Donde abren aquí sus propios centros de inyección. Y posteriormente estos sitios se empezaron a implementar también en varios sitios, Ottawa, Montreal, Toronto, donde tenemos ya estas instalaciones seguras a lo largo de todo Canadá, probablemente más de 60 en la actualidad. Y situaciones similares están ocurriendo también en Estados Unidos.
Donatel, en un proyecto que se lleva a cabo en Washington Heights. Es un programa de intercambio de agujas, pero también cuenta con esta opción, uno de los baños más controversiales en el país. Es un lugar donde Taylor puede venir e inyectarse y puede estar monitoreado con medicamento, Narcan, que puede revertir la sobredosis. Cuando Taylor te comentó por primera vez acerca de estos baños, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos al respecto? Lo que sea que esté haciendo, puede ser que lo haga debajo de un baño, debajo de un puente, o que lo haga en un espacio seguro. ¿Qué será mejor? Si tiene una sobredosis, eso significa que pudiera morir, pero si hay alguien que lo pueda auxiliar, si hay alguien que lo vaya a salvar, creo que generalmente hay un reconocimiento de que los usuarios de drogas están utilizando estos baños y que todos están muriendo ahí. Hay un reconocimiento como proveedor de intercambio de insumos, tenemos que asegurarnos de que no ocurra eso. Liz Evans dirige este programa y vino desde Canadá, donde encontró y supo acerca de Insight, el único sitio legal en Norteamérica que genera este intercambio, en donde se realizó más de 3,000 visitas y la tasa de sobredosis bajó en un 35% y los usuarios de Insight, donde pudieron recibir estos tratamientos. En Estados Unidos, esta es una área bastante gris. ¿Y cómo es que estos lugares existen en términos de tener esta interacción con el mundo legal? Hay ciertas políticas que el Estado ha proporcionado para poder tener acceso a Narcan y a tener acceso a estas jeringas y agujas limpias, estos baños que se integran a estos programas de intercambio. Así que se genera este programa o este proyecto de baños seguros, donde simplemente aquí puedes preparar lo que sea que te vayas a inyectar y aquí tienes los insumos para que la gente lo pueda utilizar, lo que sea que se vayan a inyectar. Simplemente vienen y pueden hablar con alguien, tienen también un cronómetro y lo que se ve es una manera provocadora para poder reducir las muertes por sobredosis de heroína. Pero, ¿creen que es una solución lógica ante este problema? Esto es lo que está empezando a ocurrir en Estados Unidos. No hay un final feliz en esta historia, pues la crisis de sobredosis continúa en Vancouver. De hecho, se está haciendo cada vez peor debido a COVID. Se está esparciendo no solo en Canadá, sino en todo el continente. Desde que llegó coronavirus, la esperanza es que esta historia del activismo pueda ayudar en diferentes sectores. El activismo ha estado presente en varios sectores y eso puede ser una respuesta. Muchas gracias. Muy bien. Ahora dejaré de compartir mi pantalla. No, she hasn't joined. Rachel, ¿está Casey con nosotros? No, no se ha unido. Entonces, ¿por qué no abrimos la sección de preguntas y respuestas? Pasemos a preguntas y respuestas. Déjenme ver los comentarios y posteriormente podemos abrir los micrófonos a la gente para responder y poder generar un diálogo con los asistentes. Sí, veo que también hay preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. Hola, Travis. ¿Puedes hablar acerca del activismo actual de base comunitaria, de estos movimientos que están impulsando para la descriminalización de lo que se llama Canadá? Si es posible, si puedes hablar un poco acerca de los límites. Sí, hay muchísima presión por parte de los movimientos de base comunitaria y sobre todo para la legalización y regularización, porque esta descriminalización describe ciertas políticas que si eres atrapado con heroína en las calles, ya no más
Ya no vas a enfrentar estas, ya no serás encarcelado. La legalización y la regularización significa tal vez el siguiente paso, no solamente, sino donde existen estos movimientos de descriminalización en Canadá. La mayor parte de las personas que usan droga están buscando esa legalización, y lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: si podemos hablar acerca de esos límites de esa entrega segura. Desde que se tiene este programa experimental a lo largo de todos los varios años ya en Canadá, pero que solamente se ha hecho en un solo lugar, en los años recientes hemos visto una expansión del acceso a una droga que se llama Tylenol. Esa es la marca comercial, es un opiáceo que es similar a la heroína, pero es más fácil de proporcionar a través del gobierno para poder tener acceso a este medicamento. Entonces, los límites de ese suministro seguro tiene que ver con eso, tiene que ver con toda la burocracia y todo el papeleo implicado. Pero todavía sigue siendo muy difícil poder prescribir. Lo que hemos visto es un acceso ampliado a la hidromorfina. Está empezando en Vancouver y se está expandiendo a otras ciudades. Está ocurriendo lentamente y los doctores no están tan interesados como deberían, pero sí está ocurriendo, sí se está dando ese paso. Pasando a la siguiente pregunta: ¿qué tan efectivo crees que sea este estilo del activismo de base comunitaria como lo es ahora, después de 30 años? ¿Cómo crees? ¿Qué tan efectivo crees que sea? Sí, sí creo que sea. Si te fijas, si recuerdas, una de las fotografías que mostré fue del ministro de Salud. Él, de hecho, empezamos a tener conversaciones con él y empezamos a generar esta relación antagonista. Él me llamó y me dijo: no pude dormir, estaba yo en un hotel, no podía dormir y estaba pensando en estos sitios, estaba pensando en Sarah Blake. Sé que es ilegal, pero creo que podemos hacer más al respecto. Y eso fue lo que hizo el ministro de Salud. Tomó estos centros ilegales y los convirtió en centros legales. No podemos abrir centros, pues representan mucha burocracia. Tendremos que ir a través del gobierno federal. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. No se pueden abrir esos centros de inyección de la noche a la mañana, pero sí podemos abrir centros de prevención. ¿Y qué es un centro de prevención? Bueno, es algo muy similar a un centro de inyección, pero simplemente es una categoría que estoy creando. Y fue así como pudimos salir adelante con estos sitios y con estos centros de prevención. Para responder a tu pregunta, basándonos en este estilo de activismo comunitario, existió hace 30 años y a la fecha se sigue utilizando. La siguiente pregunta dice: me pregunto si el impacto de la epidemia actual ¿cuál ha sido el impacto que la pandemia actual ha estado teniendo en el uso de drogas? ¿Y cómo es que estos sitios pudieran verse afectados por ello? Vancouver ha empezado a tener ese manejo de la crisis de sobredosis. Conocemos de cómo ha aumentado y también cómo ha disminuido el número de muertes, y eso está mejorando en cuanto a que se está reduciendo. Pero posteriormente surge el coronavirus y bueno, se invita a la gente a que se quede en sus casas, que se maneje este confinamiento social. Y no solamente se da en Vancouver, sino también a lo largo de todo Norteamérica. El coronavirus ha aumentado esta crisis de sobredosis en Vancouver. Inclusive, después de todo el avance que hemos tenido, el coronavirus ha elevado las estadísticas de la sobredosis a 145 cada mes. Recuerdo que hace 10 años el número de
British Columbia era de 20 al mes y ahora en 3 meses seguidos estamos en las cifras de 170, 175. 8 veces lo que considerábamos normal. Y eso es lo que está ocurriendo también a lo largo de todo Norteamérica. No solamente es en Vancouver, sino que simplemente estas cifras están en aumento. Están diciendo que no vamos a poder abrir directamente los micrófonos, pero si ustedes tienen alguna pregunta directa, simplemente avísenme, levanten su mano para yo poder abrirles el micrófono directamente. Éticamente, ¿qué tan correcto o qué tan incorrecto es permitir que la gente libremente o gratuitamente o abiertamente utilice las drogas? Desde la experiencia de esta persona que está comentando, la mayoría de gente joven en su país, en Sudáfrica, usa drogas cuando quieren lastimar a personas, ya sea para robarles, para violarlas, para atacarlas, para dispararles o para matarlas. Y creo que esa es la razón por la cual se tiene ese estereotipo negativo en contra de las drogas o en contra del uso de la droga. Es una pregunta bastante interesante, pero sí tenemos que ver, hay que tomar en cuenta el contexto local. Anteriormente les mencioné que estos sitios en Vancouver había muchísima pobreza, muchísima adicción, muchísimos problemas de salud mental. Y algo que lo que no hay no son armas, que a diferencia de en muchas otras ciudades en Estados Unidos sí existe. Y tal vez pudieran verse violentos o agresivos estos espacios, pero no existe ese nivel de violencia. En cuanto a el uso abierto o gratuito de la droga, simplemente voy a preguntar aquí, ¿qué es mejor? ¿Un usuario de droga abierto, expuesto o oculto? Y que se dé ese uso de droga. Es mejor que esté regulado donde las enfermeras estén disponibles en caso de una sobredosis. La gente va a seguir usando droga durante miles de años, lo han estado utilizando. Y en el mundo está aumentando el uso de opiáceos y la gente seguirá usándolos y seguirá muriendo por el uso de droga. Así que tenemos que aceptar, la gente siempre va a usar drogas y la gente seguirá falleciendo. Nuestra única opción es sacar esto de la sombra, es dejar de que sea oculto y permitir que ese uso de drogas sea libre, sea abierto, donde haya menos estigma, donde en lugar de que un traficante esté observando al usuario de droga, más bien haya una enfermera cuidándolo. Creo que esa es una mejor opción. Existen conexiones con las clínicas de metadona y suboxona y otros servicios de estos sitios seguros. Simplemente seguimos batallando con estos intercambios seguros de aguja para que sean legales en Texas. No solamente fue un sitio de inyección, sino que también hay estos servicios de cierre. Cuando vas dentro de Inside, simplemente tienes que dar tu nombre, puedes dar cualquier nombre, no tiene que ser tu nombre real, y simplemente eso te permite inyectarte droga. Nadie te presiona. Pero también en Inside saben que hay estas conexiones de proyectos de desintoxicación y de metadona. Todos saben. No muchos conocen del nombre fuera de, pero sí Inside y conocen de estas instalaciones de desintoxicación. Así que si estás dentro de Inside y vas a inyectarte droga y estás teniendo un mal día, si hay una cama disponible, te pueden llevar y puedes tener esa desintoxicación. Existen esas conexiones también para ofrecer servicios de salud mental o servicios de alojamiento. Simplemente existen estos caminos holísticos de apoyo. Estos sitios se ven un poco diferentes.
Esto se hace un poco más complicado. La respuesta corta sería que no. No se tienen estos servicios de cierre, no se ofrecen referencias y hay varias razones por ello. Pues limita los servicios relacionados y la segunda generación de estos sitios es más fácil y es más barata y se pueden abrir de manera más rápida. Así que un sitio de inyección representa mucha burocracia gubernamental y posteriormente si se incluyen estos servicios y los sitios de sobredosis no tienen que pasar por estos procesos de burocracia, se pueden abrir en 2 o 3 días y no incluyen estos servicios de cierre. A ver, denme un segundo. ¿Cómo es que estas políticas se pueden aplicar en el contexto de América Latina? Esto es una muy buena pregunta, pero no sé mucho. Existe un libro que abarca algo de este tema. Tiene un capítulo sobre los programas de reducción de daño en el contexto latinoamericano, que tal vez hayan escuchado de Johan Hari y se llama Buscando la pantalla. Existe una traducción en portugués. Probablemente también está en español y tal vez en la edición en portugués puedan encontrar cómo se puede aplicar este programa de reducción de daño en el contexto latinoamericano. También sé que hay programas de reducción de daño que se llevan a cabo en la Ciudad de México. Supe de algún centro para mujeres, no sé si ya lo hayan cerrado o si continúe. En Río de Janeiro también hay servicios para los usuarios de crack, pero voy a tener que pasar esta pregunta a alguien que sepa más acerca del contexto en América Latina. Quiero enfatizar aquí que realmente ocurre lo opuesto en Vancouver. Vancouver fue el centro de la epidemia del VIH en los 90 y desde entonces Vancouver especialmente entre usuarios de droga intravenosa donde no hay transmisión de VIH, donde están disponibles las jeringas limpias alrededor de la ciudad y se ha disminuido la infección de VIH en usuarios de droga. También lo mismo ocurre con hepatitis C. No hemos visto una correlación, no hay una conexión entre los servicios de reducción de daño y de violencia en Vancouver. ¿Cuál es el perfil demográfico del usuario de droga en Vancouver? Y la mayoría de los individuos que tienen sobredosis en drogas en Vancouver, sobredosis de heroína o de fentanil, o si existen individuos que tienen una sobredosis de metanfetamina. Si es así, ¿cómo se manejan, cómo se controlan? Sí, bueno, afecta a una población en general, principalmente en hombres, principalmente hombres trabajadores o personas que no tienen hogar. Y la mayoría de ellos tienen sobredosis en una combinación de drogas. La mayoría de estas sobredosis no es de una sola, no es solamente heroína o fentanil, o no solamente es cristal metanfetamina o cocaína. Usualmente es una combinación de estas drogas y también hemos visto es Xanax, la cual es una sobredosis muy difícil de tratar porque puedes responder al opiáceo, al Narcan, pero pudieras seguir inconsciente. Puedes salvarle la vida, pero tal vez no se dan cuenta, pues siguen inconscientes bajo esa sobredosis. Habiendo dicho esto, la crisis de Vancouver es una crisis de fentanil. Más del 90% de la sobredosis en Vancouver y en British Columbia involucran fentanil o carfentanil, que es una sustancia más peligrosa.
Entonces, estas sobredosis involucran a múltiples drogas, pero principalmente en Vancouver la crisis es de fentanil. La siguiente pregunta dice que Vancouver ha implementado recientemente una máquina de venta de opiáceos. ¿Puedes hablar un poco acerca de los pros y contras de esto, de recibir estas sustancias desde estas máquinas, a diferencia de recibirla por parte de un doctor o de una enfermera? Dr. Martin dijo que es bueno que tengamos el programa de prescripción de heroína, donde algunas personas han tenido acceso. Es muy caro pagarle a las personas que están involucradas en esos programas, a los doctores y a las enfermeras. Y la opción fue esa, una máquina dispensadora. No es una máquina dispensadora como tal, como cuando vas y compras un dulce o una bebida, un refresco. Estas máquinas dispensadoras son más bien como un cajero automático. Tienen altos niveles de seguridad, utiliza puntos de identificación como huellas dactilares para verificar quién es la persona, quién es el cliente. Y también hay pros y contras en el uso de estas máquinas. Es cierto que no se tiene una interacción regular con una enfermera o con un médico cuando estás en estos máquinas dispensadoras, pero tienes un acceso más libre, más fácil. Estos dispensadores, los usuarios de droga están pidiendo no solamente esos programas de salud, sino que quieren tener acceso a las drogas que quieren poner en su cuerpo bajo su propia autoridad. No quieren pasar a través de una enfermera o a través de un doctor. Y hay un argumento ahí para debatir. Y el argumento que dicen es, yo soy un individuo, yo quiero tomar decisiones de mi propio cuerpo, no quiero estar ahí enfrente de alguien que sepa de la sustancia que me estoy inyectando. Yo quiero poner estos máquinas dispensadoras no ofrecen metanfetamina y lo que ellos argumentan es que ellos son los que quieren tener control de sus propios cuerpos. Y ese sería el beneficio, mientras que la contraparte es que no se tiene esa interacción con el personal de salud. No hay ninguna otra pregunta escrita en el recuadro de preguntas y respuestas, así que bueno, si tienen alguna otra pregunta, tampoco veo que alguien haya levantado su mano que quiera hacer alguna pregunta o algo. Vamos a darle un minuto para que los que tengan preguntas puedan levantar su mano para poder abrirles el micrófono. Y también tomémonos este tiempo, si alguien quiere contactarme. Mi correo es travislupic@gmail.com. Parece que sí hay una mano levantada. Simplemente también les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y que posteriormente estará disponible en las redes sociales de la conferencia. Y puedes preguntar. Tengo un seguimiento acerca de la pregunta que hice acerca de estos servicios. Si no hay servicios de cierre disponibles directamente conectados con estos nuevos sitios de centros de inyección, ¿existen grupos de reducción de daño que pudieran estar en el área y que de alguna manera pudieran estar ahí merodeando, ¿no? Porque bueno, en Texas estamos en este modo durante más de 30 años. Operamos en esta relación cercana con el sheriff, con los oficiales de policía. Ellos saben que existimos y saben que de alguna manera nos dejan en paz por el trabajo que hacemos, ¿no? Pero aún así sigue siendo un desafío. Pero yo esperaría que parece que se le fue el sonido a la persona que estaba hablando. I believe that I did get your question. You're still I would just hope that they're still sorry. I would hope that they're still known at these sites, that they're making themselves known and available. Sí, bueno, la pregunta es si ellos realmente se saben que existen o no. Sí,
Te di esa respuesta porque no está ocurriendo de manera oficial o o en una capacidad oficial. Hay algunas otras sanciones que tienen estas instalaciones donde hay trabajadores de salud sexual, de salud en general, en donde están estos centros de prevención y hay ciertas conexiones que se dan todos los días, simplemente que está bajo estas capacidades no oficiales. Puede ocurrir en la recepción, ¿no? En el mostrador de entrada, o quien esté supervisando en ese momento pudiera tener una hoja de datos con la lista de las instalaciones de desintoxicación y pueden hacer ese contacto. Simplemente que no se da en esta capacidad oficial. Sin embargo, quisiera agregar que se ha dado esta discusión en los programas de reducción de daño acerca de la medicalización de los programas de reducción de daño, teniendo estos contactos médicos o con los servicios de salud, donde un sitio de inyección gira más bien en torno al usuario que no quiere recibir tratamiento o quiere recibir tratamiento de su propia forma, a su propia manera. Cada vez hay menos conexiones con los servicios de salud porque los clientes, porque los usuarios son los que nos están diciendo que simplemente quieren tener un espacio seguro donde puedan usar la droga y que si necesitan tratamiento o que si quieren tratamiento, saben a dónde ir, saben a quién ir, saben a quién acudir para obtenerlo. Entonces, esa es la discusión que se está dando. Ellos como individuos quieren tener esa autonomía y les da el derecho en este momento en mi vida, necesito la droga y permitir que se me deje hacerlo y tener también esas conexiones con con el personal de servicios a la salud. Eso sigue estando disponible y está abierto para ellos en todo momento. ¿Alguien más que quiera levantar su mano y hacer una pregunta? Alguien está poniendo una pregunta en el chat donde dice que es de Katmandú, Nepal, y que COVID-19 está afectando a todos los servicios continuos debido a que el gobierno ha anunciado del confinamiento y que es difícil ofrecer los servicios en sitio o directamente al cliente, que el cliente no puede asistir al lugar donde recibir los servicios por problemas de transporte. ¿Existe alguna solución para poder abarcar este problema? Sí, eso también lo hemos visto en Vancouver y en Norteamérica y espero que los sitios que anteriormente cerraron puedan abrir nuevamente. Hay maneras en las que se pueda dar estos servicios de intercambio de agujas en lugar de hacer una transacción uno a uno, crear una especie de kit de bolsa o de equipo donde se les proporcione las agujas y donde se proporcione lo que necesitan. También el sistema de correo se están teniendo, pues debido a las restricciones de COVID, no se tiene acceso y se les han mandado por correo algunos de los implementos, pero eso también significa que es costoso. Así que, en efecto, sí, el COVID-19 representa un gran desafío para los programas de mitigación del daño. Hay algunas solicitudes con respecto a la información de esta presentación. Hay algunas personas que están compartiendo su correo electrónico. Les recuerdo que esta es una sesión que se está grabando y que estará abierta por si realmente quieren compartir sus datos abiertamente. Yo voy a colocar también mis datos para que me contacten. Travis Lupick, LUPICK, @gmail.com y pueden encontrar esta información también. Les puedo compartir esta presentación y la información de mi libro desde mi sitio web, travis.lupick@gmail.com o en Twitter @tlupick.
We'll give people just one more minute to raise their hands. Un minuto más para quien quiera levantar la mano y hacer algún comentario o pregunta. Well, I really want to thank everyone for attending. Bueno, Rachel, quisiera agradecerles a todos por asistir a esta sesión. Rachel, parece que podemos cerrar la sesión, o si hay algo que tú quieras decir o compartir, o estamos ya con la sesión de cierre. Okay, well, I just want to thank everyone for coming. I really appreciate Quisiera it. agradecerles a todos por asistir a esta sesión. Mis redes sociales es Twitter principalmente. Podemos seguir la conversación ahí en @tlupic. Gracias a todos por asistir. Espero que podamos continuar con este diálogo, con esta conversación. Muchísimas gracias por compartir estas historias. Espero que hayan aprendido algo, que los haya motivado. Esta es una historia que me dieron, que se me fue otorgada como un regalo y a la cual a mí me inspira, y espero que ustedes se sientan de la misma manera. Muchísimas gracias y gracias a la conferencia HIV 2020.